Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este nuevo estudio sobre un tema muy interesante. El Antiguo Testamento nos hace referencia a un suceso que le sucede a Israel en el desierto, cuando se revela el pueblo de Dios a Dios, y Dios envía juicios a través de serpientes venenosas que obviamente muerden a muchos de este pueblo, y mueren muchos, y en el clamor para pedir misericordia del pueblo con Moisés, Moisés clama a Dios, y Dios en su amor y misericordia le dice una instrucción a Moisés que quiero que veamos hoy sobre la serpiente de bronce que se fabricó y que tenían que verla los israelitas para que no murieran por el veneno de las serpientes que estaban mordiéndolos. Todo tiene un significado porque nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas menciona este hecho en ponerlo como figura, como una figura de lo que Él sería al levantarse en la cruz y que la humanidad tenía que voltearlo a ver a Él. Vamos a desglosar todo estos textos y el significado de ellos, que es muy importante para los cristianos. Sobre todo porque existen religiones de abolengo, tradición, que vienen desde el primer siglo, pero que lamentablemente en el siglo IV se desviaron de la verdad por el poder, por aliarse al Estado, y se desviaron de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, de la verdad de Dios, y aunque han seguido y han permanecido, están con doctrinas nuevas, con dogmas falsos, que aunque sean muy piadosos o que sean muy enamorados de la religión, no pueden lograr vencer todas las maldades que Dios prohíbe en esta tierra para un hijo, para que ellos vivan sin las consecuencias terribles que es por los engaños de Satanás, tanto en enfermedades como también en tragedias dentro de la familia o ellos mismos, ¿verdad?, en su salud, porque no conocen la verdad y se imaginan que esto es normal en cualquier ser humano y no lo es así. Vamos a ver lo que en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4, nos dice la Biblia, para entender un poquito más el mover de Dios en la vida de los creyentes. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y le dijeron así el pueblo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo como juicio serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel por el juicio de Dios contra su pueblo, por rebeldes, por estar quejándose, después que había hecho muchas maravillas y bendiciones Dios entre ellos y los liberó, se estaban quejando. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno del pueblo de Israel, miraban a la serpiente de bronce, y esta persona vivía, no moría. Muy bien. Al nosotros ver todo este pasaje y esta historia, sabemos bien que este pasaje lo usa la iglesia tradicional para defender que a Dios sí le gusta que hagan imágenes para mirarlas como fe, para mirarlas como devoción, para mirarlas, aunque saben que no son Dios las imágenes, pero sí sirven porque Dios las usa para bendecir a su pueblo, dice la iglesia tradicional, y se basan muchos en este texto y en este pasaje y en esta historia. Y es un terrible error, porque sabemos bien que la interpretación de este pasaje y de cualquier otro solamente la tiene el Espíritu Santo. Pero cuando un pueblo, una congregación, toda una doctrina se desvía de la verdad, Dios ya no está ahí y no hay revelación. Mas, sin embargo, veremos en otro estudio que daré después de este, cómo es posible que congregaciones cristianas piensen que el Espíritu que está ahí es el Espíritu Santo, engañados, y que también piensen que el Espíritu que ellos aman es a Jesucristo, engañados, y que también piensen que tienen una relación con el Dios Padre cuando rezan, engañados.
pero lo vamos a ver con la Biblia en su momento en el siguiente estudio. Ahorita nos delimitamos a lo de la serpiente de bronce, y claro que Dios no permite, eso es algo que lo dejó en el Decálogo, en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, que no iban a hacer nadie de su pueblo imágenes, que a él lo vieron hablar desde el fuego, no vieron ninguna figura ni de hembra ni de varón, que no hicieran imágenes para platicar con él o para tener fe en él o para tener una relación con él en todas las edades. Y Cristo no vino a cambiar las cosas, tanto es así que él no se postraba delante de ninguna imagen, se postraba solo en el monte, solo en el templo, y oraba al Padre desde su espíritu como todos los apóstoles. Es un grave error poner imágenes, pero bueno. Aquí la cuestión de la serpiente de bronce, lo que nos deja aquí de enseñanza Dios, algo muy importante es que esta serpiente, y de hecho no es casualidad que la serpiente sea incluso la figura y el personaje que tomó Satanás en el huerto del Edén para engañar a nuestros primeros padres, Adán y a Eva. Esto no es casualidad. Y es tan claro y tan evidente el suceso, porque la Biblia nos menciona en Apocalipsis y en muchos libros que la serpiente antigua es Satanás. Nos lo dice Ezequiel 14, nos lo dice Isaías 14, Ezequiel 28, cuando nos habla de la persona de Satanás, de cómo cayó de la gracia de Dios, cómo es el lucero que cayó de la gracia de Dios y ya fue su juicio, nos lo dice también el apóstol Pablo en sus epístolas, y que obviamente en el libro nos dice también nuestro Señor Jesucristo que ya se hizo el juicio contra él y ya fue condenado, y ya nos aclara Apocalipsis que va a ser echado al lago de fuego. Entonces hay mucha gente que se pregunta por qué Satanás gobierna este mundo, por qué Dios se lo entregó. Porque el mundo no quiere a Dios, porque el mundo rechaza con todas sus fuerzas a Dios, porque el mundo quiere los beneficios de Dios, pero quiere vivir en su libertinaje moral. Entonces inventaron sus propias religiones cristianas falsas ayudadas por Satanás y viven en un libertinaje moral con esperanzas de doctrinas falsas, de dogmas falsos de fe, de algunos sacramentos de mentira que no son bíblicos y que no son reales y que el Espíritu Santo los aclara que son engaños del diablo. Y ellos viven, aunque sean millones y millones de almas, sufriendo por el pecado, sufriendo por los divorcios y la desintegración familiar, porque aunque más imágenes tengan en sus casas, y por más fe que tengan en sus iglesias, y por más piadosos y devotos a su religión, no dejan de sufrir por causa del diablo, y a través de sus pecados son maltratados enormemente por el diablo, aunque no lo vean, aunque no lo crean, y aunque no lo entiendan. Pero esa es una triste realidad de la cual por eso aquellos que hemos sido rescatados de ese engaño, lo hablamos, para que el que quiera oír busque a Dios, se entregue a Dios, y entonces Dios le va a revelar en su corazón si lo que hablamos es verdad o no, para que no lo deje a lo que escuchan de otro hombre. La Biblia la tenemos que escuchar del Espíritu Santo en nuestro espíritu, la tenemos que entender de parte de Dios en nosotros, independientemente que haya maestros y pastores, evangelistas, tenemos que escucharla directamente de Dios, todas las ovejas de Dios. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 2 y otros versículos de la Biblia. Retomando el tema, esta serpiente, Dios les da un juicio y deja que sea levantada en una asta, que esa es una figura que va a usar Cristo, ahorita lo veremos. Es levantada en una asta para que aquellos que estaban de murmuradores, de querellosos y de problemáticos contra Moisés y contra Dios, rebelándose a Dios después de tantos favores, porque el verso dice aquí que ya estaba cansado Dios de tanta rebeldía que les mandó el juicio, no fue la primera. Y dice bien la Biblia que para que pudieran ser sanados y no morir, tenían que ver la consecuencia de su maldad. La consecuencia de la maldad del pueblo es que vieran que Dios envió juicio con esas serpientes, figura del enemigo porque eran serpientes naturales, vivas, y que eran venenosas, y al morir estas personas israelitas, como aquellos que vivían al mirar ya a la serpiente de bronce, no la miraban para adorarla, porque eso sería un pecado todavía peor que el que ya habían cometido de rebeldía. No volteaban a ver la serpiente para decirle, serpiente, serpiente, ayúdanos, bendícenos, intercede por nosotros delante de Jehová. Claro que no. Lo único que dio de instrucción Dios y lo único que hacían los israelitas era mirarla. El que la miraba, la estaba mirando obviamente con angustia, con dolor de la mordedura,
con el sufrimiento del veneno a punto de morir, y no le rogaban a la estatua de bronce de esa serpiente, sino que la miraban, y lo que Dios les dejó claro, que ahorita lo veremos al terminar toda esta enseñanza, es que ellos vieran la consecuencia de su pecado. La consecuencia del pecado es que reine Satanás este mundo. El hecho de que el hombre no quiera someterse al amor de Dios, a vivir bajo la unción y bendición de Dios, caminar de la mano de Dios, que quiere nada más los beneficios, todas las bendiciones, pero no quiere los compromisos morales, las responsabilidades morales para vivir como hermanos todos en el mundo, para ayudarnos todos unos a otros, para dejar de envidiarnos, matarnos, avariciarnos, de destruir los matrimonios, de destruirnos unos a otros. Como la humanidad quiere vivir su propia moral y sus propias reglas, sus propias justicias, Dios les puso un gobernante, a Satanás, porque él se encarga de las cosas turbias y feas que Dios no tiene parte. Dios es luz, Dios es amor, entonces él tiene un encargado para las tinieblas, porque el mundo y por causa del hombre está este encargado. No es porque lo enviara porque sí, es porque el hombre, al no quererse someter a Dios, Dios les envió un gobernante de las tinieblas, porque la humanidad quiere permanecer en las tinieblas por placer, por pecado. Es por eso que vino Cristo a traernos la luz, la verdad, para escapar de esos dolores, para escapar de esas tragedias, para escapar de esa desesperanza y de vida momentánea en el pecado por el placer, que son segundos para comparación de la gloria eterna con Él, si le entregamos nuestra vida y vivimos ya de la mano de Él. Ahora bien, la consecuencia del pecado del pueblo era que vieran lo que provocaron, que esas serpientes eran por causa del pecado. Ahora bien, esta es misma, para nada más voy a meter este texto para aclarar cómo la iglesia tradicional es un gravísimo error que la usen como referencia que a Dios le gustan las estatuas para ayudar a su pueblo. No, el propósito de Dios con la estatua de bronce no era para que una estatua significa un medio que Dios usa para bendecir a su pueblo, claro que no. La idea es que ellos vieran la figura de las mismas serpientes que los estaban mordiendo, que eso era causa del pecado de ellos y la rebeldía de ellos a Dios. En otras palabras, lo que estaba mostrando Dios es que ellos reconocieran que la causa de la serpiente no fue porque Dios la mandó, sino fue porque ellos de su pecado provocaron que esas serpientes fuesen enviadas. En otras palabras, esa rebeldía a Dios, de no querer la bendición de Dios, iban a tener quien los estuviera matando, como sucede ahorita en la humanidad y como el diablo está matando a todas las familias, destruyéndolas enormemente. Ahora bien, pero no es que la estatua es una bendición, no, es que miraran su pecado, y lo vamos a comprobar con Lucas ahorita. Pero yo quiero hablarte de cuando el reinado de Ezequías, ese gran rey que Dios lo respaldó enormemente y lo bendijo todavía con 15 años más de vida cuando iba a morir, estaba muy enfermo y que fue Isaías a verlo y lo curó Jehová y le dio 15 años más de vida. En 2 de Reyes 18 del 3 al 5 nos dice la Biblia que este rey hizo todo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a las cosas que había hecho David su padre, y le quitó los lugares altos que tenían idolatría a los israelitas, quebró las imágenes de otros dioses, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese tiempo todavía el pueblo se estaban quebrantando como con los demonios, porque quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Neustán. Si tú buscas en el diccionario, Neustán significa una estatua de bronce. Ahora, dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro rey como él. Está hablando ya de Ezequías. Pero aquí, ¿qué rescatamos de este pasaje o de este texto? Que un rey fiel a Dios destruyó la misma estatua que en un tiempo fue de bendición para que miraran su pecado y que la tenían ahí guardada, pero que por las prácticas de haberse alejado el pueblo de Dios y darle incienso a dioses ajenos, estatuas ajenas, también tomaron esa estatua de la serpiente y le estaban dándole culto e incienso, o sea, la estaban honrando a una estatua que no tiene vida ni nada, pero que sí la respaldan demonios porque van en contra de la ley moral de Dios, de las ordenanzas de Dios en el decálogo, y que cualquier humano que busque otra estatua, sea cual sea su religión,
sea cualquiera su cultura, sea cualquiera su manera y filosofía y su sabia manera de vivir, conforme a los humanos que queden admirados por tanta sabiduría de un hombre como los que viven en el oriente y que son alabados por toda la tierra, ellos tendrían la consecuencia eterna de que son gobernados por el enemigo y no por Dios. Ahora bien, aquí eras claro que es un pecado enorme tributarle incienso a la misma, porque la orden que dio Dios allá en Números era mirarla, y aquí ya le estaban dando incienso. Es donde vemos que honrar a una imagen. Ahora yo te pongo para que tú medites, tú que puedes todavía creer en imágenes de Dios. ¿Cómo es que honraríamos ahora si no echamos incienso? Porque en los altares de la religión tradicional, ellos queman incienso ante todas las imágenes en el altar, que son vírgenes, son Jesucristos crucificados, son santos muertos, todos ellos, San Charbel en algunas iglesias de Italia, tantos santos muertos, papas muertos, ellos les hacen también a las vírgenes, o sea, son estatuas y avientan incienso, la misma cosa que hacían aquí a imágenes dándoles incienso. En el Antiguo Testamento Dios mató a los hijos de Aarón porque hicieron con un incensario y quemaron incienso delante de su presencia y los fulminó, porque la orden era que nada más en el lugar santísimo le iban a dar incienso quemado a través del altar de oro que es figura de Jesucristo. Entonces, en la actualidad la iglesia nada más le puede ofrendar a Dios el aroma de incienso, el aroma fragante de Jesucristo en nosotros, los que se salvan, como lo dice en el libro de 1 Corintios Pablo. El aroma de Cristo en nosotros es el aroma que llega a Dios, porque es el aroma que recibe de su Hijo en nosotros, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la oración. Ese es la ofrenda que le damos, ese es el culto que le damos a Dios, personal y racional y también congregacional, todos los que estamos en Cristo, y que ese es el incienso y el aroma fragante que Él recibe de su Hijo a través de su pueblo. Ya no quemándolo físicamente incienso como le hacen en los altares a las imágenes, todavía como el error de estos israelitas que destruyó por eso esa estatua Ezequías, dejándonos en claro que es un tremendo error confiar y poner nuestra esperanza en alguna imagen, así sea de Jesucristo, así sea de Jehová de los ejércitos, así sea del Espíritu Santo. No, aunque sepan que esas figuras no son Dios mismo, pero que representen fe, que representen devoción, que sea una forma para comunicarse con Dios, que sea una forma de tener tu propia religión y esperanza. Ese es un gravísimo pecado que los mantiene en oscuridad espiritual, que aunque vivan circunstancias espirituales, que lo veremos en el siguiente estudio de los falsos espíritus santos y el falsos Jesuses, no es Dios el que está ahí. No es Dios, porque Dios no va a engañar a nadie. Él es toda luz, Él es todo verdad, nunca engaña a nadie. El engañador es el que está haciendo esa mentira. Ahora bien, en el libro de Juan capítulo 3 versículo 14 nos dice nuestro Señor que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y nos dice, vamos, todavía profundizando más esta verdad de Dios, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice el Señor, y si yo fuera levantado, y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso de atraer a mí mismo es que pusiéramos la mirada en Él, en su sacrificio, en que Él se llevó nuestro pecado, en que reconociéramos que Él siendo inocente murió por nosotros. Entonces se vuelve a repetir lo que Él está diciendo aquí en Juan 3:14, que así como la serpiente la levantó Moisés, Él tenía que ser levantado para salvarnos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que mirar su sacrificio, teníamos que mirar la cruz de Cristo, reconociendo que fue nuestra culpa lo que provocó eso. Lo mismo que en el desierto, la culpa de los israelitas provocaron la salida de serpientes. Aquí nuestra culpa provocaron que se matara a un inocente de una forma terrible, a nuestro Dios que vino en carne, para que valoráramos el sacrificio tan grande de nuestro Dios en el caso de Cristo, y que obviamente al mirar nosotros nuestra maldad puesta ya en Él, el castigo en Él, que Jehová les quitó toda la ira que tenía contra nosotros en Él, para ahora sí aceptarnos hijos en Cristo, entonces podemos entender cómo nuestra maldad provocó ese derramamiento de sangre inocente del Cordero Santo, pero más sin embargo, eso al mirarlo, Dios nos iba a sanar, como en el caso del desierto, porque pusimos
porque mirábamos nuestra consecuencia, es decir, nos íbamos a arrepentir, nos iba a doler haber matado a Cristo, no íbamos a llorar a los pies de Dios porque sacrificamos a su Hijo, porque matamos a su Hijo, y íbamos a dar un agradecimiento desde que nos conocimos a la verdad, desde que nos convirtió a Él en espíritu y en verdad, desde que ahora entendemos el sacrificio y lo vivimos y tenemos y recibimos la sanidad interna como externa, y que ahora caminamos con Él de su mano y no nos soltamos, no importa lo que opinen de nosotros, porque ahora sí conocemos la verdad y estamos tan agradecidos del maravilloso milagro que Dios ha hecho y el sacrificio tan grande que ya tomó efectividad en nosotros. Entonces entendemos ahora del mayor y del grande causa que nosotros provocamos, pero que en eso, al mirarlo y ver nuestro arrepentimiento, Dios, y nuestro dolor ahora, Él nos abraza y nos acepta en Cristo como hijos. Es por eso la similitud de los textos y el por qué Cristo lo comparaba. Les comentaba que en el libro de Lucas dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido zarandear como a trigo, y yo he rogado por ti para que nunca te vaya a faltar la fe, que una vez que ya regreses de esa zarandeada, vayas a confirmar a tus hermanos. ¿Qué quiero dejar con este texto? Igual te quiero leer otros antes de explicártelo. Primera de Crónicas 21:1, David censa al pueblo. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. La misma historia, pero en 2 de Samuel 24:1, David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. La gente que no conoce a Dios y que nada más tiene religión, o que a su manera y sin el Espíritu Santo leen la Biblia, yo he tenido pláticas con algunos, dicen que aquí se contradice la Biblia, porque en un verso dice que fue el diablo y en otro verso dice que fue Dios. En los dos fue Dios. La único que nos da luz en Crónicas es que Dios envió al diablo a hacer la tarea sucia, porque Dios no va a incitar a uno de sus hijos al mal o a algún juicio, sino que Dios tiene el gobernador de las tinieblas para los rebeldes. Por eso envió las serpientes en el desierto, figura de la serpiente del enemigo de las almas de los hombres. Entonces, de alguna manera, tenemos que tener bien claro que Satanás aquí es el que Dios envió la orden, pero Satanás la cumplió. Lo vemos en el libro de Job. Satanás va, entre los hijos de Dios llega Satanás al cielo y le pregunta a Jehová qué estaba haciendo, y entonces ya Dios sabía la intención del diablo, pero Dios permite toda la prueba del libro de Job, lo que vivió Job terriblemente en las garras de Satanás, porque Dios lo permitió. Entonces, en el caso de Pedro, Dios permite que lo zarandee, porque Pedro decía que él nunca iba a negar a Cristo, que él iba a ir hasta la muerte con él, y le quiso probar Dios a Pedro, Jesucristo a Pedro, y le quiso probar Jesucristo a todos los siervos del mundo en todas las generaciones, y le quiso probar a toda su iglesia de todos los tiempos, que no nos creamos suficientes, que no nos creamos muy valientes con nuestras propias fuerzas, que no nos seamos de esa medida como lo quiso él, porque lo tuvo que humillar Dios, lo tuvo que más que nada enfrentar a su realidad, que no era tan valiente y que no era como él creía, que tenía, todo esto era por amor y por humillación delante de Dios, para que Él nos exalte y no exaltarnos a nosotros y no decir que nosotros tenemos poder y fuerza. Tuvo que ser Él humillado por el diablo, y claro que Dios no quiso hacerlo con su Hijo, lo mandó a quien se encarga de esas áreas para que tuviera una lección Pedro, y la recibimos todos también alguna vez en nuestras vidas y nuestros procesos, pero nos queda esta enseñanza ahí. Entonces, aquí, ¿qué quiero dejar yo claro con estos textos? Que Satanás es un gobernador de las tinieblas puestos por Dios en un tiempo limitado. Y para funciones limitadas y para cualquier obra que él vaya a hacer, tiene que pedirle permiso a Dios. Tiene que autorizarlo Dios, porque el único dueño de las vidas, de la muerte, es Dios. El único que da vida y que muerte es Dios. El único que resucita es Dios. El único que sana es Dios. Por eso el único que tenemos relación los hijos de Dios es con Dios, ni con nadie. Necesitamos poner fe, ni tener esperanza, ni pedir intercesión de los que ya no están aquí. Entre nosotros es una obligación cristiana que dice la Biblia, interceder unos por otros. Los que ya partieron están vivos, sí, pero están en la gloria, no están ellos trabajando de intercesores.
El que está de intercesor es a la diestra del Padre Jesucristo. Nada más es el único que nos dejó Dios. A Dios mismo es el único que nos cuida, es el único que nos bendice, es el único que nos sana, nos salva y nos da vida. El único. Y no necesita ayudantes, porque ningún ayudante, ningún ángel ni nadie tiene el poder que Dios tiene único. De estar en todos los pensamientos al mismo tiempo, de conocer todas las cosas en todo momento y de poder tomar acción en todas las cosas para bendecir o para generar juicios en la tierra, en todos. Entonces, yo quería dejar este tema para que aclaráramos un poco a aquellos que creen que hay versos que se contradicen y sobre todo a aquellos que tienen fe en imágenes, pensando que con este tipo de pasajes pueden argumentar que las usa Dios para bendecir al pueblo las imágenes. No se confíen, tienen que buscar a Dios. Si tienes imágenes en casa todavía con la esperanza de Dios, así sea la imagen de Jehová de los ejércitos, de Jesucristo, no es Dios quien te va a hablar a través de eso, no es Dios quien te va a mover, son espíritus que se van a mover, pero del enemigo, como sucede en la religión tradicional, lamentablemente. Hasta aquí llegamos, hermanos. Dios los bendiga.